Habiendo revisado ya los elementos macro del sistema respiratorio que necesitamos para comprender bien la ventilación y la perfusión pulmonar, vamos entonces a adentrarnos a estos conceptos. Primeramente, la ventilación se refiere al movimiento de aire por convección que permite entonces el intercambio de gases entre la atmósfera y, ojo, en la generalidad, los pulmones, ¿ya? Y ahí hablamos de ventilación pulmonar. Y la ventilación pulmonar va a ser igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que en general es de 12 ciclos por minuto. Y si consideramos un volumen corriente que previamente lo decíamos bordea los 400-500 ml, llegamos a una ventilación pulmonar aproximada de 6 litros por minuto, que en el ejercicio pueden ampliarse a propósito de que aumentamos el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, pueden llegar a 70, 90 litros por minuto y en deportistas de alto rendimiento, pero por cortos periodos de tiempo, por ejemplo, en los 100 metros planos, se han detectado una ventilación pulmonar de hasta 230 litros por minuto. Sí, pero esto en condiciones, digamos, de excesivo entrenamiento, preparación y condiciones, digamos, específicas. Ahora bien, si nosotros queremos analizar efectivamente el intercambio gaseoso, ya llegamos a la ventilación alveolar, es decir, el volumen de aire que alcanza los alvéolos en un minuto y con ello entonces participa en el intercambio gaseoso, ¿sí? Por lo tanto, acá al volumen corriente le debiésemos descontar el volumen de espacio muerto que habíamos dicho bordea al menos en hombres los 150 ml, llegando a 4,2 litros por minuto la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en un minuto, si llegan 6 litros al pulmón, de ellos solo 4,2 van a participar del intercambio gaseoso. Además, otro tema relevante es que la ventilación alveolar va a ser inversamente proporcional a la presión parcial de CO2. Por lo tanto, si yo comienzo a hacer ejercicio, va a ir aumentando la producción de CO2, por lo tanto la ventilación alveolar va a disminuir. Ahí hay varios elementos que se pueden hacer a propósito de, bueno, entonces, ¿qué pasa con la ventilación pulmonar y alveolar al verse alterada la frecuencia respiratoria? Más adelante, cuando veamos cardiovascular, vamos a ver que la frecuencia cardíaca va también va a incidir, etcétera. Y bueno, a propósito de que recordemos la ley de Dalton, la presión total siempre va a ser la misma, lo que va a variar va a ser la presión parcial de cada gas. Lógicamente, si yo quiero una buena ventilación, es fundamental mantener los gradientes de presión de cada uno de los gases constantes. Bueno, y además, la ventilación no solo varía de nivel de pulmón a alveolos, sino que si uno investiga y se realiza un análisis de la ventilación por secciones o regiones de los pulmones, vamos a ver que el área de mayor ventilación de los pulmones es el área más cercana a la base y va a ir disminuyendo a medida que se acerca al vértice. Esto, mm, eh, la explicación es simple, tiene que ver con las diferencias de presiones. Y esto también va a incidir, al igual que la ventilación, en la perfusión. Si una persona está recostada, no vamos a encontrar mayores cambios en el pulmón. Pero si una persona se encuentra de pie, la, la presión atmosférica, lógicamente, va a ejercer un efecto distinto en la porción superior que en la porción inferior del pulmón. Y además, dadas las características fisiológicas que aquí revisamos, ¿no? De aquí, de hecho, se repite una imagen, digamos, con los elementos que ya habíamos revisado, la imagen no. Y aquí fíjense que se muestran las presiones absolutas y las presiones relativas de cada uno de los espacios y podemos ver cómo en el espacio intrapleural, fíjense ustedes, a medida que vamos desde el vértice hacia la base, la negatividad de la presión intrapleural va a ir disminuyendo. Llegamos de -10 hacia el área media -5, hasta ya finalmente en la base -2,5 centímetros de agua. Y estas presiones
Estas diferencias de presiones van a ser las que van a gatillar en definitiva que la zona de mejor ventilación o de mayor ventilación va a ser desde el área media hacia la base de los pulmones. Ahora bien, si nosotros queremos revisar los elementos que tienen que ver con la perfusión, es decir, la movilización de los gases en la sangre para este intercambio gaseoso, no podemos no mencionar un pequeño elemento del sistema cardiovascular, que es esta circulación menor o pulmonar. Toda la sangre que va a salir, ¿no es cierto?, a irrigar en la circulación sistémica o mayor cada una de las células de nuestro cuerpo, requiere previamente haber pasado por los pulmones para oxigenarse y haber botado, ¿no es cierto?, o desechado el CO2. Entonces, la sangre rica en CO2 es bombeada desde el ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones, y la sangre ya, ¿no es cierto?, que participó de este intercambio y liberó el CO2 y adquirió altas concentraciones de oxígeno, va a entonces regresar al corazón vía vena pulmonar, y desde el ventrículo izquierdo va a ser bombeada al resto del organismo. Esto es bien relevante porque precisamente en ese ciclo, aquí vamos a revisar algo de la circulación sistémica a propósito del intercambio de los gases que acá se genera, pero lo relevante tiene que ver con analizar la composición de la presión total de los gases que vamos a encontrar tanto en el aire que inspiramos, que va a pasar y se va a encontrar, ¿no es cierto?, en las arterias, en las venas, etc. Entonces, primero que todo, el aire que inspiramos va a tener lógicamente una composición de acuerdo a la composición atmosférica en general del aire, donde vemos que la presión parcial de oxígeno corresponde a cerca de bordea un 20% con 158 milímetros de mercurio. Ojo, acá para no ponerle a cada 1 milímetros de mercurio, especifica acá abajo, ¿no es cierto?, que están en medio de milímetros de mercurio. Vamos a encontrar en el aire una baja cantidad de CO2, una baja cantidad de humedad de agua y una alta cantidad de nitrógeno. A medida de que este aire ingresa a los alvéolos, vamos a ver que se va a comenzar a calentar, y en las vías respiratorias va a haber alta cantidad de vapor de agua, por lo tanto va a aumentar la presión dada por el vapor de agua, diluyendo los gases como oxígeno y nitrógeno, y también va a diluir el CO2, pero esta dilución no la vamos a ver porque recuerden ustedes, y ahí lo vamos a revisar en detalle, aquí va a haber una alta cantidad de CO2 que va a salir desde la vénula pulmonar, ¿no es cierto?, hacia los alveolos. Por lo tanto, aquí vamos a tener una mayor presión de CO2. Ahora bien, si bien aquí varían las proporciones, en la vénula pulmonar también vamos a tener otra distribución de las presiones de cada uno de los gases. Bueno, recuerden además que en cada una de estas, los diversos gases tienen que completar, ¿no es cierto?, la presión equivalente a una atmósfera. Si no, se desbalancearía todo este sistema que lógicamente debe propender a un equilibrio dinámico. Entonces, en estas vénulas vemos que van a llegar carentes de oxígeno, van a llegar con una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, por lo tanto eso va a favorecer, a propósito de que según la ley de Boyle, ¿no es cierto?, los gases se me van a movilizar desde donde tienen mayor hacia donde tienen menor presión. Eso va a gatillar entonces la incorporación de oxígeno a nivel de capilares y después luego a arteriolas pulmonares, eh, y viceversa, el CO2 se va a encontrar con una mayor presión en las vénulas y capilares pulmonares, por lo tanto va a tender a salir hacia los alvéolos, y es lo que decíamos acá, que genera un aporte y un aumento de la concentración de CO2. Y bueno, aquí entonces, de vuelta, ya vamos a tener sangre
lógicamente va a incorporarse una alta cantidad de oxígeno, pero lógicamente a propósito de, así como hablábamos de un equilibrio dado por un gradiente químico, aquí viene dando por un gradiente de presiones de los gases, ¿no es cierto? Va a alcanzar los 95 milímetros de mercurio, el CO2 va a alcanzar un equilibrio con los alvéolos, va a bajar a 40 milímetros de mercurio, y bueno, al llegar entonces esta sangre rica en oxígeno y relativamente baja en CO2 a los tejidos, van a estar en intercambio con los tejidos y las células que van a tener menor presión de oxígeno y mayor presión de CO2, por lo tanto, en este caso lo que va a ocurrir es que las células van a incorporar el oxígeno y van a liberar el CO2 hacia los capilares y posteriormente a las vénulas y venas para llegar finalmente a los pulmones nuevamente. Además, es de relevancia que el aire expirado va a tener una composición distinta al aire, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en los alvéolos. Fíjense ustedes que tenemos una mayor concentración de oxígeno, o sea, perdón, mayor presión de oxígeno y menor presión de CO2 con respecto a lo que encontramos en los alvéolos. Esto tiene que ver a propósito de que recordemos, en la expiración vamos a sumar los 350 ml de aire que efectivamente ventilaron con los 150 ml del volumen de espacio muerto que no ventiló, que quedó del ciclo de inspiración y expiración anterior. Eso es bien, bien relevante. Ahora, bien, lógicamente, recordemos, aquí van a incidir, lo decíamos, la ley de los gases, de Dalton. A propósito de acá, si ustedes se fijan, todos deben sumar 760 milímetros de mercurio. Cuando hay la ley de Boyle, ¿no es cierto? Presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 por volumen 2, es decir, si aumenta la presión disminuye el volumen, etcétera, y permiten, ¿no es cierto?, el intercambio. Ahora bien, a propósito de dudas que pudiesen suscitarse, hemos revisado lo que tiene que ver con la irrigación a propósito de los procesos de la respiración, pero nunca se olviden que estas células también necesitan oxígeno, también necesitan recibir nutrientes y eso lo reciben vía la arteria bronquial. Los desechos de las células sí, al igual que la sangre, digamos, que se oxigenó, que se limpió, derivan al corazón vía vena pulmonar, pero ahí eso es despreciable. Ahora, en cuanto a los elementos que tienen que ver con la perfusión pulmonar, se refiere al movimiento convectivo de la sangre que entonces va a transportar los gases disueltos hacia y desde el pulmón, los elementos principales que revisábamos acá. Dado que, lo decíamos, toda la sangre que bombea el corazón necesariamente debe haber pasado previamente por los pulmones, la perfusión pulmonar o la irrigación pulmonar generalmente se denomina perfusión pulmonar, va a ser igual al flujo sanguíneo que en cardiovascular se revisa y se analiza que se define como gasto cardíaco, el cual es de 5 litros por minuto. Ahora bien, si nosotros revisamos la distribución regional de la perfusión en los pulmones, también a ver que va a ir aumentando desde el vértice hacia la base con una disminución en el límite del área basal. Esto lo vamos a explicar en mayor detalle en el siguiente video a propósito de explicarlo bien y en detalle.